Buenos días con todos los televidentes y bienvenidos a Breaking News. Comenzamos con los aspectos más relevantes de la Constitución, de 1830 a 1861. La Constitución de Ecuador de 1830, denominada oficialmente como Constitución del Estado del Ecuador, el 11 de septiembre de 1830 fue la primera constitución política a estar en vigencia desde la creación del Estado del Ecuador como país independiente. Todo marco constitucional está estructurado de dos partes, una dogmática y otra orgánica. La parte dogmática hace referencia a la ideología que está presente en las declaraciones, derechos y garantías. La parte orgánica, como se organiza el Estado, su estructura son las mujeres, los niños, adolescentes, los indígenas, afrodescendientes, montubios, cholos de la época y mestizos o blancos pobres que no eran ciudadanos. Dejaban de ser ciudadanos por ser deudor del Estado, tener una causa criminal, interdicción judicial, vago declarado, ebrio de costumbre, deudor fallido y por enajenación mental. En 1861, en el gobierno de Gabriel García Moreno, se elabora una carta constitucional donde se concibe al Ecuador como una república soberana, libre e independiente, sin sujeción ni atadura a alguna nación extranjera. Constitución Política del Ecuador, 1861, artículo 2, fortaleciendo así la identidad nacional. La religión católica se declaró como oficial y se obliga al Estado a protegerla. Constitución Política del Ecuador, 1861, artículo 12 y 80. Se asigna a la Iglesia un espacio en la conducción del Estado, a través de su integración al Consejo de Gobierno, junto con el vicepresidente de la República, los ministros, secretarios y despacho, vocal de la Corte Suprema y una propietaria. Este Consejo podía sancionar las leyes, convocar al Congreso, solicitar al Congreso que autorice la guerra, nombrar diplomáticos y gobernadores. Constitución de 1978. A fines de los años 70 se dio el boom petrolero. La economía ecuatoriana fue mercado mundial como explotadora de petróleo. Las dictaduras militares habían gobernado por los últimos 7 años. Esta constitución sentó las bases de un Estado democrático, incluyente y con unos rasgos nacionalistas. El Estado asume la función de garantizar los derechos fundamentales y promover el progreso económico, social y cultural. Se reconoce como ciudadano ecuatoriano a mayores de 18 años. Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! La Constitución de Ecuador de 1998 fue la 19ª Carta Magna que se adoptó en la República del Ecuador en el gobierno interino de Fabián Alarcón, después del golpe de Estado en contra de Abdalá Bucaram. En materia de derechos y libertades, tuvo algunos avances. Reconoció el Estado pluricultural y multiétnico. Se reconoció por primera vez los derechos colectivos de los pueblos indígenas, prohibiendo la discriminación. Se aprueba a la creación de la Defensoría del Pueblo como una institución que patrocina el habeas corpus y acción de amparo. Se reconocen los derechos civiles, económicos y sociales. Aspectos relevantes de la Constitución del 2008. La Constitución del 2008, llamada de Montecristi, marcó una nueva época en el constitucionalismo ecuatoriano. Modificó la institucionalidad del Estado con 5 funciones, fortaleció el Ejecutivo, consagró la participación ciudadana directa, se fundamentó el principio de garantía sobre los más amplios derechos individuales, sociales, laborales, colectivos y de naturaleza. Esta Constitución, aprobada por el referéndum del 28 de septiembre del 2008 por el 63.93% de la población, fue atacada como estatística socialista o bolivariana, inspirada en el chavismo. Ya se ha olvidado quienes votaron contra semejante engendro y la campaña mediática para lograr el triunfo del no. De manera que el retorno a los orígenes de la Constitución del 2008 y al espíritu de Montecristi no pudo olvidar a las fuerzas que se opusieron a aquella y que hoy, en el proceso de cambio intergubernamental, han recuperado precisa y hasta influencial mediática, marcando así el nuevo momento histórico que vive el país. En otras noticias hablaremos de lo importante que son los sucesos durante la división de la colonia. Las colonias durante la era colonial estaban definidas por un sistema de clases sociales impuestos por los colonizadores europeos en América.
De esta manera, dentro de cada colonia podía ser evidenciada una gran diferencia entre las clases más altas y las clases obreras, descendiendo en la pirámide hasta los esclavos. El factor más importante que determinaba la clase social a la que pertenecía cada individuo en la sociedad colonial en América era el dinero. Durante la época colonial y en el interior de las colonias, las personas no podían mezclarse con quien quisiesen. La manera en la que estaban estructuradas estas organizaciones sociales partía de un modelo europeo donde solo las personas con un nivel educativo similar, una historia de familia común y una misma posición social podían contraer matrimonio. Los tratos sociales están diferenciados por estatus o jerarquías que éstas ocupen en la sociedad, basados en prestigios y el poder. Así fue posible definir lo que es casta, clase y estamento. Las castas, clases y estamentos fundamental las diferentes formas en las que las sociedades se estratifican y están dadas por la movilidad social, que es el movimiento de los miembros entre los estratos de forma vertical, cuando ascienden de un estado a otro, u horizontal, cuando se mueven en el mismo nivel. Castas. Sistema de castas es una expresión que se refiere a aquellas sociedades cuya organización y funcionamiento están basados en castas. Esto es un grupo de personas clasificados según su línea de nacimiento, la cual determina su papel y función social de por vida. Los sistemas de castas fueron muy utilizados en las sociedades antiguas y aún permanecen vigentes en ciertas sociedades no occidentales. Clase. La división en clases sociales es bastante diferente a las castas y estamento. La pertenencia a determinadas clases se define mediante el poder económico. Se puede decir que un individuo pertenece a determinada clase social por la cantidad de bienes y recursos que posee, el tipo de profesión que ejerce y el nivel cultural que tiene. Estamentos. El estamento es un grupo de la sociedad que comparte ciertas características, principalmente relacionadas a la actividad económica que desarrollan, a su estilo de vida. De ese modo, cada división que está sujeta a un marco legal particular, es decir, el estamento es un conjunto de personas que tienen en común el tipo de trabajo que realizan, así como sus costumbres, su forma de vestir y otros aspectos no económicos. Las tres tienen divisiones ya sea por su relación filial, por su situación económica y por su actividad laboral. Eso hace que entendamos de qué distinción es una persona. La división social en la colonia fue muy determinante, ya que todo fue relacionado de acuerdo al poder que demandaba cada clase social, por lo cual se dividían en españoles, criollos, indígenas, mestizos y esclavos, en donde los españoles ejercían su poder ante todos, gozando de las pertenencias de los indígenas y sometiéndolos a trabajos duros. Es por eso que la situación de las comunidades indígenas es cada vez más difícil, desmoronándose gran parte de su organización social y muchos de ellos han pasado a ocupar los estratos más bajos de la sociedad. En otras noticias, hay que hablar sobre las raíces de la doctrina social en el Antiguo Testamento. La doctrina social de las iglesias es un conjunto de principios de reflexión, criterios de juicio y directrices de acción que orientan a los hombres y a mujeres de buena voluntad para establecer relaciones más humanas entre personas y grupos, en lo político, en lo económico, en lo cultural y en lo social. Su objetivo principal es interpretar las realidades examinando su conformidad o diferencia con lo que el Evangelio enseña acerca del hombre y su vocación terrena, y a la vez trascendente para orientar en consecuencia la conducta cristiana. La doctrina social en la Iglesia está fundamentada en las experiencias de fe del pueblo de Dios, descrita desde el primer libro de la Biblia hasta el último, y continuada en la experiencia de fe vivida por la Iglesia. Por ello, les presentaremos las raíces bíblicas de la doctrina social en el Antiguo Testamento. Yo soy el Señor, y los sacaré de la opresión de los egipcios, los libraré de su esclavitud. Éxodo capítulo 6, versículo 6. No explotarás al jornalero, pobre e indigente, tanto si es uno de los tuyos como si se trata de un extranjero que reside en tu tierra o en tu ciudad. Deuteronomios capítulo 24, versículo 14. Hay de los que dictan leyes opresoras, de los que publican decretos injustos, no hacen justicia a los indefensos, despojan de sus derechos a los pobres de mi pueblo, hacen de las viudas su presa y despojan a los huérfanos. Descubrimos el deporte y la actividad física que se desarrollaba en la prehistoria. Seguro que nos hemos preguntado alguna vez,
¿Qué deporte y actividad física se desarrollaba en la prehistoria? Prehistoria. Con varias investigaciones, se encontró en cuevas los inicios de los hombres primitivos. En ellas se observaba a hombres, mujeres y niños haciendo estas actividades: cacerías de ciervos, cabras y jabalís, montando a caballo, escenas de danza, escenas de guerra entre grupos rivales y desfiles de arqueros. La actividad deportiva en el medioevo fue escasa y no fue muy conocida. Los deportes y juegos que se practicaban estaban directamente relacionados con la caza y con la guerra, aunque también se consideraron algunos juegos emparentados con el tenis, el fútbol y el golf, antecesores de los deportes modernos, provistos por los reglamentos de juego. En la Edad Media, desde la caída del Imperio Romano en el año 476 hasta el siglo VI, la actividad deportiva era prácticamente desconocida y la Iglesia estaba en contra de todo aquello que produciera placer y servir a la mejora del cuerpo. Incluso se consideraba pecaminoso todo concerniente a las actividades físicas y se buscaba que el pueblo se enfocara solamente en la actividad espiritual, despreciando los placeres físicos. Edad moderna. Las prácticas deportivas que realizaba cada uno de los grupos es diferente. La nobleza practicaba la esgrima, equitación, caza, tiro con arco, natación. El pueblo llano, por su parte, solía practicar carreras, lucha, lanzamiento de pesos y juegos de pelota. No obstante, en esta época los deportes no tuvieron una práctica. Edad contemporánea. A partir de la industrialización, el ocio ocupa un lugar importante en la vida de los ciudadanos en los países desarrollados. Los deportes aumentaron su capacidad de organización y regulación. Aumenta la participación en competiciones deportivas. Con la llegada de los medios de comunicación de masas, el deporte se convierte en un espectáculo accesible para todos. Entra en nuestras casas. Regresamos de nuestro corte comercial con las entrevistas de los indígenas de nuestro querido Ecuador. Buenas tardes a todos los televidentes. Me encuentro en la parroquia de Izanga con el señor Rafael Chiliquinga, quien nos dará a conocer su opinión sobre el Suma Causay. El Suma Causay, primero hay que corregir el tilde la porque es como un insulto para la nacionalidad del pueblo cuando decimos Suma Causay. Entonces la pronunciación correcta es el Causay, Suma Causay. Entonces, hablar del Suma Causay es algo ilimitado y muy profundo, dependiendo de las regiones del Tahuantinsuyo, los cuatro suyos de los pueblos, muchas veces entendido los Andes, pero en conclusión, el Suma Causay es de la gran nación Tahuantinsuyo, que nace de la filosofía ancestral, más que de la andina, más que de la Amazonía, es una filosofía ancestral basada en lo que es la chacana. Primero hay que entender qué es una chacana. Entonces la chacana es un altar, es un lugar sagrado, entonces donde tú concientizas en base a las tres dimensiones del Hanan Pacha, del Kai Pacha y del Yin Pacha. ¿En qué consiste esto? La concienciación del ser humano del runa es entendido que todas las cosas que hago, todas mis acciones, todos mis pensamientos, mis actitudes tienen un sentido lógico. Hay una razón profunda. Desde ahí es la filosofía del Suma Causay. ¿Por qué? Porque al integrarme con el mundo de arriba, que son los astros, siento una energía y tengo una reciprocidad, o sea, un respeto profundo. Al relacionarme con la segunda dimensión, que es este mundo del Kai Pacha, pues siento una reciprocidad y un respeto con la naturaleza, con los elementos, los animales, etcétera. Lo veo como parte integral de mi vida y cada cosa que yo involucro, el sembrío, las chakras, etcétera. Buenas tardes a todos los televidentes. Me encuentro en la parroquia de Izamba con el señor Sebastián Uña, quien nos dará a conocer su opinión sobre el Inti Raymi. Hola, buenas tardes, muchísimas gracias. Contento de su visita el día de hoy acá, a nuestro pequeño espacio que lo venimos desarrollando ya 12 años como agrupación cultural, dedicada a difundir, mantener y más aún a preservar la cultura del Ecuador por medio de la música y la danza nacional. Bueno, más que manifestación, el Inti Raymi es una celebración. Es una celebración que lo hace el pueblo andino. Bueno, donde provengo es de la provincia de Imbabura y parte de
de la provincia de Pichincha, lo celebramos el 21 de junio. La fiesta del Inti, que es del sol, Raimi fiesta, entonces vendría a ser la fiesta del sol, en donde se vienen los agradecimientos a la Pachamama por las cosechas, vienen los agradecimientos por el círculo. La vida, creemos que nosotros es la vida, es un círculo como cuando la Tierra gira alrededor del Sol en su sistema solar, creemos como cuando nosotros somos Tierra y volvemos a la Tierra. Todo ese ciclo nosotros festejamos cada 21 de junio en las fiestas del Inti Raymi, ahora conocidas pues fiesta de San Juan, de San Pedro, de San Pablo, que fue con la colonización y la religión que nos impusieron este tipo de festividades para que nosotros, los indígenas, festejemos esa actividad. Buenas tardes a todos los televidentes. Me encuentro en la parroquia de Zamba junto con el señor Carlos Quispe, quien nos dará a conocer su opinión sobre el Ayllu. El término Ayllu significa comunidad, linaje, ¿ya? Relación de carácter sanguínea entre todos los integrantes de esa comunidad. Entonces significa Ayllu, por eso es que se fundó de esa forma, porque todos los hermanos que veníamos teníamos ascendencia indígena. En quichua, Pachamama es madre cósmica, Ashpa Mama es madre tierra. Entonces es importante la Pachamama y la madre cósmica, todo lo que existe, lo que vemos y lo que no vemos, es importante porque eso nos mantiene con todo lo que conocemos como vida. Si una cosa pequeña desaparece, todos sufrimos. Por eso es que es importante cuidar a la madre tierra, a la madre naturaleza. Cuidarlo porque eso es la garantía de nuestra existencia. La vida de la ciudad y el cuidado con la naturaleza sí es posible. Y veo que muchas ciudades han tomado la responsabilidad de hacer una vida de más respeto con la naturaleza. A continuación, les presentaremos un reportaje sobre la economía social en el Ecuador. La economía social puede definirse como un conjunto de prácticas que buscan un modo diferente y solidario de hacer economía. Esto implica cambiar las formas de producción, de distribución y consumo de bienes y servicios, pensando en la posibilidad real de lograr la transformación social a través de la actividad económica. En el Ecuador, a partir del 2008, se aprobó la nueva Constitución en donde se establece que el sistema económico en el Ecuador es social y solidario. Sin esta, las personas no sabrían cómo administrar sus ingresos y gastos y no podrían satisfacer sus necesidades. El problema del COVID-19 ha traído consigo varias consecuencias económicas, las cuales han producido un aumento de pobreza en el Ecuador. Desde mediados del 2021, el gobierno vigente ha tratado de realizar cambios positivos en el crecimiento económico de los ciudadanos. Economía en el 2021. En el 2021 el Ecuador entró en un estado de coma, es decir, se paralizó todo el país ante una pandemia que nadie esperaba. Por lo tanto, el índice de desempleo día tras día se desarrollaba más, por la falta de recursos para pagar a los trabajadores. La crisis generalizada por el COVID-19 en el Ecuador ha impactado a gran parte de la economía, creando un efecto en cadena en varios sectores, tendiendo como resultados del aumento en la tasa de desempleo y una baja considerable en los ingresos. Esta situación afecta directamente al Estado, que ve una baja considerable en la recaudación de impuestos. Economía del 2022. Los consumidores ecuatorianos han comenzado a pagar parte de los costos de esa crisis de precios. La inflación anual de Ecuador se ubicó en 2,89% en abril del 2022. El rubro que más ha subido de precio es la gasolina súper, que en el país se fija de forma libre desde el 2018. Este combustible de alto octanaje se vende en $4.66 por galón. A pesar de la caída de la economía en el 2021, en junio de 2022, los grupos indígenas salieron a manifestar su desacuerdo en el aumento de valor en los productos, conllevando a 10 días sin movilización, es decir, un cierre total de ventas en el país. La canasta básica en el Ecuador. En enero de 2022, el costo de la canasta familiar básica CFB se ubicó en $724.39, mientras que el ingreso familiar mensual de un hogar fue de $793.33.
En Ecuador, según decisión del presidente de la República, el salario básico unificado para este 2022 quedó en $425, incrementando $25 luego de 2 años de no fijar aumentos en el presupuesto salarial. Los 10 principales productos más utilizados en el hogar son aceites comestibles, huevos, verduras, frutas, azúcar, sal, cereales, carnes, productos lácteos y tubérculos. En los hogares ecuatorianos, especialmente de clase media-baja, puede verse un desacuerdo por el aumento de precios, por lo que nos preguntamos, ¿alcanza el salario básico del país para una familia de 3 personas? La respuesta es sí, ya que como sabemos el salario en el Ecuador es de $425, por lo que si hablamos de esta ganancia para los dos padres, esposa y esposo, sería un ingreso de 850, lo que es sumamente sustentable para esta familia. Sin embargo, si hablamos de una entrada de $425 para beneficio de los 3 integrantes, podría ser que sí. Sin embargo, podrían vivir con las justas, por lo que debemos aprender a vivir con lo que tenemos, vivir con una economía real.